Muy bien, entonces, gracias por su presencia, chicos, por la perseverancia que están mostrando. Eso, pues, me parece excelentísimo. Entonces, el día de hoy vamos a ver este tema. Voy a presentar pantalla. Me dicen cuando ya logren ver. ¿Qué tal? ¿Se ve? ¿Sí? Bueno. Leyes de los exponentes. En segundo básico de Colegio Pedro Betancourt lo hemos estado trabajando bastante. Bueno, de hecho fue del último tema que vimos. Y tercero básico, me imagino de que lo vieron el año pasado con profe Efraín. Y los que están en tercero básico en Teculután. Y yo lo expliqué el año pasado. Entonces es como que vamos a recordar un poquito las propiedades de los exponentes. Y los que de segundo básico de Teculután, pues la misma historia, ¿no? Entonces, leyes de los exponentes. La mayoría sabemos las leyes principales. Multiplicación de potencias de igual base, división de potencias de igual base, potencia de una potencia, etcétera, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es un pequeño resumen. De las principales reglas que debemos de conocer son las que voy a mostrar ahorita en pantalla, ¿sí? Dice, definición. Si A es un número real distinto de cero, o sea, A es un número real, o sea, puede ser natural, entero, racional, pero que no sea cero, y X y Y son números racionales, o sea, pueden ser enteros, naturales o fracciones, definimos las siguientes expresiones. Primera propiedad. Toda cantidad elevado a la n es igual a A por A por A por A, tantas veces como lo diga n. Es la propiedad de una potencia, ¿no? A elevado a la n es lo mismo que A por A por A por A n veces. Toda cantidad elevada a la 0 da 1. Toda cantidad elevada a un exponente negativo necesariamente hay que convertirlo a exponente positivo y para ello se toma su recíproco. Y el recíproco de un número es el número colocado al revés. Recordemos que todo número tiene como denominador el número 1. Entonces el 1 se va para arriba y el a la menos x se va para abajo, pero ya no va a ser menos x, sino va a ser x, ¿verdad? Eso, pues, una propiedad de exponentes negativos que hay que saber. Y si yo tengo un número elevado a una fracción, esa fracción indica que la base puede introducirse en una raíz. En una raíz del tipo de y, ¿sí? Del denominador, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, dependiendo que diga el denominador, y con exponente de acuerdo al numerador que se maneja ahí. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a la 3 quintos, es lo mismo que decir raíz quinta de 2 elevado a la 3, ¿verdad? Porque la raíz, el tipo de raíz lo define el denominador y el exponente se mantiene con el numerador que aparece. ¿Esto se entiende? Estas primeras 4 propiedades. Chicos. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Esto es un resumen, recordemos. Esto es un resumen. De allí vienen algunas propiedades operacionales que debemos de conocer. Esto en el colegio lo doy en como 3, 4 clases, ¿no? Ahorita lo vimos en 5 minutos. Porque ustedes son avanzados y entienden más rápido. Entonces, aquí tenemos otras propiedades, teoremas. Si A es un número real distinto de 0 y X y Y son números racionales, se cumplen las siguientes propiedades. Multiplicación de potencias de igual base, se copia la base y ¿qué pasa con los exponentes? ¿Qué pasa con los exponentes? ¿Qué ven ustedes ahí? Se suman los exponentes. División de potencias de igual base, se copia la base y ¿qué sucede con los exponentes? Se restan, ¿correcto? Potencia, tengo una potencia elevada a otra potencia, se copia la base y ¿qué pasa con los exponentes? ¿Se multiplica? Se multiplica, correcto, se multiplica. Si yo tengo un producto
de A multiplicado por B, o sea, si el número A se multiplica por el número B, y todo eso queda elevado a un exponente, entonces el exponente puede repartirse para los factores que están dentro del paréntesis, que es lo que hacen acá, una propiedad de transformación. Y la última, que si A está elevado a la X y es igual a elevado a la Y, donde A no es 1, entonces obligatoriamente X es igual a Y, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a la 5 y es igual a 2 elevado a la n, ¿cuánto tendría que valer n para que la igualdad se mantenga? Si aquí 2 está elevado a 5 y esto es igual a 2 elevado a la n, ¿cuánto tiene que ser n para que la igualdad sea correcta? A ver. Miren, aquí dice que x es igual a y. O sea, el exponente del lado izquierdo es igual al exponente del lado derecho. Entonces, ¿cuánto vale n? 5. 5. Es puro concepto, ¿no? Puro concepto. Ahí tenemos un resumen de las propiedades de los exponentes. Aquí nos van a mencionar algo que es importante. Lo voy a copiar solo porque considero que es importante. Nos dicen que, observa que, por ejemplo, a elevado a la x más a elevado a la y jamás puede dejarse como a elevado a la x más y. No es una propiedad. O sea, esto no es correcto. No solo eso, en general esa expresión es falsa, aunque las propiedades están definidas para números reales y con x y y en números racionales, la verdad es que las usaremos casi exclusivamente con números enteros. Casi siempre vamos a usar estas propiedades con números enteros. Sería muy raro si aparecieran fracciones. Aparecen, pero casi no las vamos a usar así. Entonces, esta propiedad no se puede. No la podemos hacer. Entonces, hay cositas que no se pueden hacer. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejercicios para resolver y aplicar estas propiedades, ¿sí? ¿Estamos listos? ¿Sí? Bueno, ejercicio número 1. Dice, ¿cuántas cifras? Estos son ejercicios tipo olimpiadas, no son como en la clase normal, son ejercicios tipo olimpiadas. ¿Cuántas cifras tiene el número 3 a la 2 por 2 a la 2013 por 5 a la 2015? ¿Cuántas cifras tiene? O sea, si usted hace esa operación, ¿cuántas cifras va a tener esa operación? ¿Qué hacemos? De eso sí les puede aparecer. O sea, en la prueba de olimpiadas les pueden aparecer ejercicios de ese tipo. ¿Alguna idea? ¿Alguna estrategia? Bueno, cuando les aparecen preguntas de este tipo, lo ideal es agrupar las potencias de una manera que se puedan juntar. Y allí yo veo una ventaja. Veo una ventaja enorme con el 2 y el 5. Si yo pudiera juntar ese 2 y ese 5, al multiplicarse daría 2 por 5 me daría 10. Y un 10 elevado a un exponente, únicamente se le van a agregar ceros, ¿sí? Y allí se podría hacer el conteo. Por ejemplo, si a mí me quedara 10 elevado a la 5, ¿cuántas cifras tiene 10 elevado a la 5? Pues es 1 seguido de 5 ceros. ¿Sí o no? Si yo tengo 10 elevado a la 8, ¿es 1 seguido de cuántos ceros? 8 ceros. Entonces, el exponente diría la cantidad de cifras que tiene el número. Siempre y cuando sea 10. O sea, la ventaja de tener 10, ¿no? Porque solamente es la cantidad de ceros que se muestran. Pero así como está, no se puede, porque 2 elevado solo con 2 elevado a la 8. ¿Cuántas cifras tiene 2 elevado a la 8? Es incierto. ¿Cuántas cifras tendría 2 elevado a la 1521? Es incierto. Y está elevado a la 2013. O sea, no sé cuántas cifras voy a tener yo ahí. Pero entonces debo de aplicar mis propiedades de los exponentes. Voy a nivelar miren. Voy a nivelar estos dos. Para que se puedan juntar con esta propiedad, la propiedad 4. ¿Sí?
Entonces, mantengo el 3 a la 2. A él no lo puedo tocar todavía. Mantengo el 2 a la 2013. Y hago una separación acá. ¿Sí? Hago una separación con el 5. Lo voy a dejar como 5 elevado a la 2013 por 5 elevado a la 2. ¿Qué fue lo que hice? Quité dos 5 de acá, ¿verdad? Al final, si yo llegara a multiplicar esto, se copia la base y se suman los exponentes y nuevamente queda 2015. Solamente hice una separación. Aquí hay 2015 veces el 5. Solamente separé 2 de ellos para tener los exponentes iguales. ¿Hasta ahí se entiende esa parte? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? ¿No nos hemos perdido? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿por qué hice esto? Porque voy a tener la ventaja, voy a tener esta acá, 3 elevado a la 2 por 5 elevado a la 2. Recuerden que aquí es conmutativo, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, este y este quedan acá solitos. Y este de acá, miren, le voy a aplicar esta propiedad solo que a la inversa. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo 2 a la 2013, 5 a la 2013. Entonces, adentro de un paréntesis queda 2 por 5. Todo elevado a la ¿cuánto? A la 2013. ¿Es válido hacer eso? ¿Qué opinan? ¿Es válido o no es válido? Sí, ¿verdad? Es esta propiedad. Los dos factores tenían el mismo exponente, entonces se pudieron juntar dentro de un paréntesis elevado a un exponente unificado. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bueno, ¿qué logro yo con esto? Voy a dejar esto, voy a dejar esto como 9. Voy a dejar esto como 25, probablemente, no sé si me convenga, vamos a verlo más adelante. 9 por 25 multiplicado por 10 elevado a la 2013. Ahí está, miren. Porque 2 por 5 es 10. 10 elevado a la 2013. Entonces, esto ya es un poquito más sencillo de entender. ¿Y esta parte qué significa? De que está el 1 seguido de ¿cuántos ceros? 2013 ceros, correcto. Y eso se tiene que multiplicar por 9 por 25. ¿Verdad? 9 por 25. Entonces, 9 por 25, ¿cuánto es 9 por 25? 225. ¿Sí, verdad? Sí, profe. Sí, ¿verdad? 225. Multiplicado por 10 elevado a la 2013. Ahí está. Bueno, entonces, vean la lógica que vamos a tomar ahora. Estamos diciendo de que el 225 se multiplica por un 1 seguido de una cantidad exagerada de ceros. ¿Sí? Se multiplica por una cantidad exagerada de ceros. 225. Entonces lo único que yo voy a multiplicar va a ser el 1 por el 5, que es 5. El 1 por el 2, que es 2. Y el 1 por el otro 2, que es 2. Solo aquí hay 3 cifras. ¿Y cuántos ceros quedarían a la par? 2013 ceros, ¿sí o no? O sea, si yo quisiera multiplicar esto en una multiplicación normal, los ceros no me interesan, porque van a terminar quedando 0. Solo me interesa el 1. 1 por 5, 5. 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. Y todos los ceros se tendrían que copiar. ¿De cuántos ceros se tendrían que copiar? Los 2013 ceros. Bueno, si hay 2013 ceros y este resultado agrega 3 cifras más, la pregunta es, ¿cuántas cifras tiene el número? ¿Cuántas cifras tiene esta operación? ¿Cuántas cifras tiene? 2016 cifras. Listo. La respuesta. ¿Se entendió? Sí, profe.
A ver, los demás, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Sí lo comprendimos? Sí, se entendió, profe. ¿Sí? Jocelyn, Ángel, Paola, Dilma, Sí, profe. Hansel, Profe, sí. ¿sí? Brian, Pues yo no, profe, porque ahorita a las 8:47 me conecté y iba a ver explicación y bueno. Bueno, hay que conectarse un poquito más a tiempo. Anailda del Carmen, Sí, profe. ¿sí? Muy bien. Los de segundo básico de Tecum me preocupan porque no están. Pero bueno. Eh, ahí está Cristian. Sí, solo está usted, ¿verdad, Cristian? Profe, Mande. aquí está Herminia conmigo. Ah, ok. Listo, excelente, excelente. ¿Qué tal, Herminia? Sí, se entendió, profe. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otro. A esta clase prestémosle mucha atención porque vamos a resolver puros problemas de este tipo y a ellos les gusta meter problemas de este tipo. O sea, son fanáticos de problemas de este tipo. Por ejemplo, este otro. Vamos a ver. Dice, escribe 2 a la 5 más 2 a la 5 más 2 a la 6 más 2 a la 7 más 2 a la 8 más 2 a la 9 más 2 a la 10 como una sola potencia de 2. Aquí no se puede aplicar ninguna de las propiedades que vimos acá arriba. ¿Sí? Ninguna de estas. Pero ninguna de estas que están acá y ninguna de estas que están acá. Porque todas estas son multiplicaciones o divisiones. Y aquí son sumas. Entonces, quien venga y diga, ah, se copia la base y se suman los exponentes, estaría sumando 5, 10, 16, 23, 31, 40 y 50. Y viene y dice, ah, la respuesta es 2 elevado a la 50. Imposible. Porque aquí claramente en el párrafo dice, esto no se puede hacer, no es una propiedad. Cuando están en suma, no puedo hacer nada, ¿sí? Pero, entonces, aquí yo me doy cuenta de que a eso se les llaman potencias semejantes. Potencias semejantes. Los de tercero lo van a relacionar mucho con términos semejantes. ¿Bien? Todos son semejantes. Entonces esto es como tener x elevado, bueno, algunos, x elevado a la 5 por x elevado a la 5, bueno, más x elevado a la 5, más x elevado a la 6, y así. Pero muchos de ellos se pueden dejar en semejanza y se pueden simplificar. Cuando son semejantes, se pueden juntar. ¿Y en qué momento las potencias van a ser semejantes? Cuando la base es la misma y el exponente es el mismo. Entonces, son semejantes. Por ejemplo, ellos dos son semejantes. Y de ahí no veo a ningún otro semejante. La verdad no lo logro ver. Pero, eh, vamos a ver. Podemos particionar algunos. ¿Sí? Podemos particionar algunos. Por ejemplo, este que se quede como 2 a la 5, no hay problema. Este también se queda como 2 a la 5, no hay problema. Y esto lo voy a hacer así, miren. Voy a separar un 2 para que quede 2 a la 5. ¿Sí? Entonces recuerden que aquí tiene exponente 1. Al final, si yo lo regreso, lo multiplico, se copia la base que es 2 y se suman los exponentes 1 más 5, vuelve a ser 6. Entonces le quité un 2 para que el exponente sea 5. ¿Se entiende esa separación que hice ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Y acá, ¿qué puedo hacer? ¿Separo un cuánto? 2 a la 2 para que este quede 2 a la 5. Ahí estamos. Sí, ¿verdad? Al final, si los sumo, terminan dando 7. Para este otro, ¿cómo quedaría? ¿Cómo me sugieren hacer la separación, la partición ahí? 2 elevado al 3 Ajá. Por 2 elevado a la 5. por 2 elevado a la 5, correcto. Y aquí la misma historia, 2 elevado a la 4 por 2 elevado a la 5. Y este último, 2 elevado a la 5 por 2 elevado a la 5. Listo. Bueno, ahí estamos.
En álgebra, diga. ¿Alguien levantó la mano? No, bueno. En álgebra sería esto, miren. X a la 5 más X a la 5 más 2X a la 5 más 4X a la 5 más 8X a la 5 más 16X a la 5 más 32X a la 5. ¿Por qué? Porque los coeficientes aquí, a esto se le llama coeficientes, esto tiene siempre un factor 1, o sea, 1, 1, en cambio aquí su factor es 2, aquí 2 al cuadrado es 4, aquí 3 al cubo es 8, aquí 2 a la cuarta es 16 y aquí 2 a la quinta es 32. Entonces, la ventaja de tenerlo así es de que todos son X a la quinta y cuando todos son semejantes se pueden juntar y me terminarían dando, aquí hay 1 más 1, me da 2, 2 más 2 me da 4, 4 más 4 me da 8, más 8, 16, 16 más 16, 32 y 32 más 32 me daría 64X a la 5. Así se simplificaría en términos semejantes porque solamente se operan los coeficientes, los números que acompañan a la variable, a la letra. Y me quedaría 64X elevado a la 5 trabajando en álgebra. Pero como no estoy en álgebra, entonces no puedo trabajar X. Pero es lo mismo, o sea, no me tengo por qué preocupar porque es lo mismo. Entonces, ¿qué sucedería acá? Una vez 2 a la 5 más una vez 2 a la 5 más 2 veces X 2 a la 5 me quedaría, aquí me quedaría 2 elevado a la 5 más 2 elevado a la 5 más 2 por 2 elevado a la 5 más 4 por 2 elevado a la 5 más 8 por 2 elevado a la 5 más 16 por 2 elevado a la 5 más 32 por 2 elevado a la 5. Bueno, ya todas las potencias son semejantes, entonces ya se pueden sumar. 1 más 1, 2, más 2, 4, más 4, 8, más 8, 16, más 16, 32 y más 32, 64 por 2 elevado a la 5. Esa sería la respuesta hasta el momento, que no hemos terminado, pero ya vamos ahí reduciendo. ¿Hasta ahí entendimos por qué hemos llegado hasta este punto? ¿Sí? Vale. Pero dice aquí la instrucción, escribe como una sola potencia de 2. Ah, bueno, el problema es este 64. Pero esos 64 tiene una conexión directa con las potencias de 2. Si yo factoro el 64, si hago una factorización del 64, me voy a fijar de que esto es 2, la mitad de 64 es 32, la mitad de 32 es 16, la mitad de 16 es 8, la mitad de 8 es 4, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Entonces 64 es lo mismo que decir 2 elevado a la ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado a la 6. ¿Verdad que sí? Por 2 elevado a la 5. Como ahorita sí están en multiplicación, entonces se copia la base que es 2 y se suman los exponentes. 6 más 5, 11. Entonces la respuesta a esta suma es 2 elevado a la 11. ¿Qué tal? Chicos, ¿sí se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ya estamos arrancando con lo mero bueno ustedes de las Olimpiadas. Al inicio pues, estábamos ahí como con dudas, pero ya ahorita ya iniciamos de lleno. Vamos a este otro. Ejercicio 3 dice, ¿cuánto es 2013 entre 64? Dice. O sea, tengo que dividir 2013, lo tengo que dividir entre 64. Este está más fácil. Este está más fácil. ¿Por qué? Porque solamente es una división.
Y esa división se puede hacer en división de potencias de igual base. 2 elevado a la 2013 dividido 64. Pero en vez de poner 64, yo ya sé que 64 es lo mismo que 2 a la 6. Entonces mejor pongo 2 a la 6 para poder aplicar la propiedad. En vez de poner 64, pongo 2 elevado a la 6. Entonces, ¿qué se hace? Una propiedad de división de potencias de igual base. ¿Qué dice la regla? No, en división no. Se restan los exponentes. Copio 2 y resto 2013, le quito 6. 2007. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ahí estamos. Únicamente hay que ser ingeniosos, muchachos. Hay que ser chispudos. Hay que dividir. Ya lo dividí, ¿no? Queda 2 elevado a la 2007. Y no hay necesidad de operarlo porque al 2 a la 2007 es enorme. Creo que ni la calculadora podría. Vamos a ver. 2 elevado a la 2007. 2 elevado a la 2007. No, ni llega la calculadora, no aguanta. Listo. ¿Dudas? Ok, vamos a hacer una fácil para ustedes. Quiero que ustedes resuelvan esta. ¿Cuánto es 7 a la 7 más 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 7 a la 7? A ver, intenten resolver esa. Es lo que sobra. Sí, profe. Ok. Un pastel se corta quitando cada vez la tercera parte del pastel que hay. Entonces, cada vez la tercera parte que hay en el momento de cortar. Entonces, para tener un poquito de referencia, voy a partir normalmente un pastel en terceras partes. Se hace una Y. Es como una Y. Ahí está. Entonces, la primera vez se cortó y se quitó la tercera parte. O sea, la primera vez esta valió. ¿Sí o no? Profe, disculpe, Ajá, diga. voy a compartir pantalla. Ay. Gracias. Cierto que se nos fue la energía, ¿no? Sí. Gracias. Bueno. Entonces, aquí está el pastel. Lo partí en 3 pedacitos. ¿Logramos ver ahí? Sí. Bueno, está el pastel. Lo partí en 3 pedazos. Y la primera vez se cortó esto. Se quitó esto y para afuera. Luego vuelvo a partir en 3 pedazos esto. Y quito la tercera parte. Y luego vuelvo a hacer. Quito la tercera parte de lo que queda. Y luego lo vuelvo a partir otra vez en 3 pedazos. Y quito la tercera parte, que es lo que dice, que se quita, el pastel se corta quitando cada vez la tercera parte del pastel que hay en el momento de cortar. Como son 3 veces el corte y se quita la tercera parte, entonces lo ideal aquí es dividirlo en novenas, ¿sí? En novenas, perdón, en 27avos, para que el pastel sea fácil de entender. Por ejemplo, si yo aquí tengo el primer corte quedaría así, pero para que esto quede un poquito más entendible, lo voy a partir en 9 partes. Vamos a ver si me cabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Ahí hay 9 partes. Entonces, pero me voy a cambiar de color para que no se vea así de una sola. La otra parte también lo tendría que hacer igual. O sea, 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí lo estoy haciendo con dibujitos, ¿no? Al final usted podría hacer una multiplicación.
2. ¿Cuántos llevo ahí? 1, 2, 3, 4, 5. Me va a quedar ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y una última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8 y 9. Listo. Bueno. Entonces en la primera ocasión, en el primer corte, todo esto que está aquí de negrito, todo eso valió. Ya no existe. ¿Sí? Ya no existe. Y recordemos de que cada pedacito que tenemos acá, cada pedacito representa a 1 de 27, porque tenemos 27 pedazos. O sea, 1 de 27. Cada uno es un 27avo, porque hay 27 pedazos. Bueno, entonces, en el primer corte se fueron todos ellos. Ellos ya no existen. Ellos ya no existen. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? En el segundo corte ya solo quedan los azules con los rojos. Pero de los azules con los rojos se cortó la tercera parte y se eliminó. Pero como aquí sí se puede hacer el conteo de las terceras partes, si aquí hay 18 pedacitos, ¿cuánto es la tercera parte de 18? 6. 6, correcto. Entonces valieron 6. Esto ya no existe, ya no existe, ya no existe. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 partes ya no existen porque es la tercera parte que había quedado y se volvió a cortar. Si se cortó 6 partes, o sea, 6 pedacitos ya no existen, ¿cuántos pedacitos quedaron vivos entonces? ¿El resto cuánto es? ¿Cuántos pedacitos hay? 12. ¿Y se vuelve a cortar la tercera parte de eso? ¿Cuánto es la tercera parte de 12? 4. 4, correcto. Entonces, primero, nos comimos los 9 pedacitos que representaba la tercera parte del total. Luego nos comimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la segunda, tercera parte de lo que quedaba. Y por último me comí 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, ¿cuántos pedazos me sobraron? 8. 8. Me quedaron 8 de 27. Esa sería la respuesta. ¿Qué tal? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ahora, ¿y por qué entre 27? O sea, ¿por qué el profe tuvo que dividir todo dentro de 27? Bueno, porque el primer corte era un tercio. El segundo corte era un tercio. Y el tercer corte era un tercio, ¿verdad? De lo que quedaba. Por lo tanto, la lógica nos dice que si yo multiplico esto, es un tercio elevado a la 3 en potencia. Se eleva lo de arriba y se eleva lo de abajo. 1 a la 3 es 1 y 3 a la 3 es 27. O lo que es igual 1 por 1 por 1, pues da 1 y 3 por 3 por 3, pues da 27. Entonces, ¿qué significa? Que si yo voy a hacer un corte, voy a hacer cortes continuados de un tercio 3 veces, entonces voy a tener que dividir mi total en 27 pedacitos para hacer la operación más sencilla. Cada pedazo, o sea, el pastel tendría 27 pedazos y uno de ellos sería un 27avo. Entonces, en el primer corte, el total de pedacitos son 27 de 27. En el primer corte, entonces yo me comí 9 pedacitos de 27. En el segundo corte me comí 6 pedacitos de 27. Y en el tercer corte me comí 4 pedacitos de 27. ¿Verdad? Que hacen un total de 29, 27 menos 9 es 18, 18 menos 6 es 12 y 12 menos 4 es 8 27avos. ¿Verdad? Este sería el procedimiento matemático que demostraría la solución de este problema. ¿Estamos ahí? ¿Sí?
Cancel, ¿se dio cuenta dónde se había equivocado? Sí, profe, gracias. Ok. Hay que estar un poquito ahí más atentos. Muy bien, veamos este otro. Ya todos nos regresamos. ¿A quiénes se les fue la luz? ¿O solo a mí se me fue la luz? Muy bien. A Miguel, a Caneca, a Ronald, a Paola. Bueno, qué problemas de la luz, ¿no? Normalmente en Teco se da mucho la luz, ¿a ustedes, chicos? Los de Teco. Acá no se va tanto. Pues a veces sí, profe, a veces no. Sí. Bueno, veamos la número 6. Dice, ejercicio 6, sea 1, 4, 9, 16. Vean la sucesión de los cuadrados de los enteros positivos. Se dan cuenta que esos son los cuadrados enteros positivos. El número 10 a la 10 es un número en esta sucesión. ¿Cuál es el término de la sucesión que va después de 10 a la 10? Ah, caray, aquí me perdí. Vamos a ver. Sea 1, 4, 9, 16. La sucesión de los cuadrados de los enteros positivos. La sucesión de los cuadrados de los... Bueno, esto lo entiendo. Porque si nosotros nos damos cuenta, esto es como 1 a la 1. Esto es como 2 a la 2. Esto es como 3 a la 2. Bueno, 1 a la 2, 2 a la 2, 3 a la 2. Esto es 4 a la 2. Bueno, la sucesión seguiría con ¿qué? ¿Verdad? Porque esto es 1 a la 2, 2 a la 2, 3 a la 2, 4 a la 2. Entonces, ¿cómo seguiría la sucesión? 5 a la 2, 6 a la 2. O sea, la sucesión de los cuadrados de los enteros positivos. Continúa, ¿no? Continúa. El número 10 a la 10 es un número en esta sucesión. ¿Cuál es el término de la sucesión que va después de 10 a la 10? Bueno, en primer lugar, 10 a la 10 no puede estar. Porque tiene que quedar en cuadrado. ¿Sí? O sea, aquí si yo hago esto, ahí, aquí seguiría 7 a la 2, 8 a la 2, 9 a la 2 y 10 a la 2. ¿Verdad? O sea, dice acá que el número 10 a la 10 es un término en la sucesión, solo que es un término oculto. El 10 a la 10 está por acá, pero no... Aquí lo muestran como 10 a la 10, pero no es 10 a la 10, sino lo tenemos que dejar elevado al cuadrado. Veamos si se puede, veamos si lo podemos dejar al cuadrado. ¿Cómo podríamos dejar esto al cuadrado ustedes? Vamos a ver si podemos partir esto. Bueno, podría ser esto. 10 a la 2 por 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 10 a la 2. Eso funciona, ¿verdad que sí? Pero no me conviene. No, esto no me sirve. Podría ser esto, 2 por 5 elevado a la 10. Bueno, la idea es bajar este exponente. La idea es bajar ese exponente. ¿Cómo podemos bajar ese exponente? A la 2, para que ese exponente se vuelva a 2.
Bueno, esto sí me está poniendo a pensar. A ver, ayúdenme ahí. Voy a ver si hay alguna salida por acá. Pensemos. Bueno. Ya le encontré una pista. Este 10 a la 10 se puede escribir como 10 a la 5 elevado a la 2. ¿Sí o no? ¿Es válido hacer eso? Sí, profe. Sí, ¿verdad? 10 a la 5 elevado a la 2. O sea que de aquí hay una infinidad de términos. Y por acá está el 10 a la 5. Y 10 a la 5 es 10.000 elevado a la 2. ¿Sí o no? ¿Qué tal? ¿Sí o no? Once a la 2, 12 a la 2, 13 a la 2, 1000 a la 2, 5000 a la 2, 10.000 a la 2. O sea, este número que me acaban de dar es el término 10.000 a la 2. O sea, que hay un montón de cifras más. Y este término, 10 a la 10, es lo mismo que 10 a la 2. 10.000 a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Y quién sería el término que sigue? Porque aquí dice cuál es el término de la asociación que va después de 10 a la 10. Es 10.001. 10.001. ¿Sí o no? Esa es la respuesta. ¿Sí se entiende? Sí, ¿verdad? Bueno, estaba sencilla la salida. La verdad que nos estábamos haciendo bolas. Lo logramos. Ahí está. No estaba tan complicado. ¿Alguna pregunta? ¿No? Veamos este otro. ¿Cuántas soluciones enteras tiene la ecuación? Recuerden que cuando nos den la palabra ecuación no tenemos por qué asustarnos. Una ecuación es una igualdad. Aquí tenemos una igualdad, entonces es una ecuación. La idea es de que lo que está del lado izquierdo tiene que ser igual a lo que está del lado derecho. Tienen que ser idénticos. Para que se pueda comparar cuánto vale n, porque es la pregunta que están haciendo, cuántas soluciones enteras tiene la ecuación, o sea, cuánto vale n. Yo tengo que dejar estructurar el lado izquierdo y el lado derecho estructurado de la misma manera para que se pueda aplicar esta propiedad, una de las propiedades iniciales que vimos, esta. Dejar estructurado la igualdad de la misma manera para que se pueda hacer la comparación de quién tiene que ir arriba o cuánto tiene que ir arriba, ¿verdad? Esa es la clave. Entonces hay que reestructurar toda la igualdad del lado izquierdo y del lado derecho de tal manera que se cumpla ello. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? ¿Qué se me ocurre a mí? A mí se me ocurre hacer esto. El 2 se mantiene. Dejar todos en potencias de 2. Dejar todo en potencia de 2. Por ejemplo, este 4 a la n es lo mismo que decir 2 a la 2 elevado a la n. Porque al final 2 a la 2 es 4. ¿Verdad que sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Ok. El 2 a la n lo voy a mantener porque él no tiene problemas. Y el 64 yo ya sé que es 2 elevado a la ¿cuánto? 2 elevado a la 6. ¿Hasta ahí estamos?
¿Sí, ahora? Bueno, entonces aquí puedo aplicar una propiedad. Aquí queda como 2 por 2 elevado a la 2 elevado a la n. Es lo mismo que decir se copia la base y se multiplican los exponentes. 2 por n. ¿Cuánto es 2 por n? 2n. 2 multiplicado por n es 2n. Y esto es igual a 2 a la n por 2 a la 6. Bueno, seguimos. Aquí vean que tengo multiplicación de potencias de igual base. Se copia la base, que es 2, y se suman los exponentes. Aquí tengo 1 más 2n. ¿Cuánto es 1 más 2n? No se puede, porque no sé cuánto vale n. Entonces lo dejo como 1 más 2n. Esto es igual al otro lado. Se copia la base y se suman los exponentes. ¿Cómo quedan los exponentes? N más ¿qué? N más 6. ¿Se entendió por qué llegamos hasta esa expresión? Ahí. Permítanme, chicos. Bueno, ¿se entendió cómo llegamos hasta ese punto? 2 elevado a la 1 más 2n y 2 elevado a la n más 6. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos recapitulando? 4 es lo mismo que decir 2 a la 2. Y 64 es lo mismo que decir 2 a la 6. Aquí copié el 2 y aquí tengo potencia de potencia. Se copia la base y se multiplica el 2 con la n. 2 por n da 2n. No se puede multiplicar, entonces quedan indicados. Es igual a ley de multiplicación de potencias de igual base. Se copia la... bueno, aquí lo copié normal. Ya acá apliqué la propiedad de multiplicación de potencias de igual base. Se copia la base, que es 2, y se suman los exponentes. Recordemos que aquí hay 1 y aquí hay 2n. 1 más 2n no se puede, entonces por eso se queda 1 más 2n. De la misma manera... De la misma manera, queda acá. Se copia el 2, que es la base, y se suman los exponentes. N más 6, pues queda n más 6. Entonces, ahora sí, las potencias ya están igualadas a 2. Entonces, la propiedad de hace un rato decía, si yo tengo a elevado a la x y es igual a elevado a la y, obligatoriamente el exponente x tiene que ser igual al exponente y. ¿Sí o no? Es esta propiedad, miren. Es esta propiedad. Si a elevado a la x es igual a elevado a la y, entonces obligatoriamente x es igual a y. ¿Sí o no? ¿Chicos? ¿Sí? Entonces x es igual a y. Por lo tanto, ¿quién es x acá? Es esto. ¿Y quién es y acá? Es esto. Entonces quedaría que 1 más 2n es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué? N más 6. Es igual a n más 6. Entonces, lo que era una ecuación de potencias se convirtió en una ecuación de primer grado. Sencillo. En una de las primeras clases les expliqué cómo resolver este tipo de igualdades. Esta es una igualdad, ¿sí? Del lado izquierdo quedan todas las letras, los términos con letras, y del lado derecho quedan todos los términos numéricos. O sea que el 2n está excelente, está en su lugar, no hay ningún problema. Y este más n, porque él es positivo, tiene que pasar al lado izquierdo. Pero al pasar al lado izquierdo pasa aplicando esa operación contraria. Como es más n, entonces pasa como ¿quién? Como menos n. El 6 está perfecto, ese es su lugar, porque está en el lado derecho. Pero este más 1 está en el lugar equivocado. Entonces lo va a pasar al otro lado. Pero como está más 1, entonces pasa como ¿qué? Como menos 1.
A eso se le llama transposición de términos. Estamos transponiendo términos de un lugar a otro. ¿Se entendió ese arreglo de esa ecuación? ¿Niños? Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces ahora, pero la lógica, no necesito ser experto en álgebra, sino ser lógico. Si yo tengo dos manzanas y le quito una manzana, porque eso es lo que significa, eso es lo que significa eso. Si yo tengo dos manzanas y me quitan una manzana, ¿con cuánto me quedo? Con una manzana. Si yo tengo dos letras n y me quitan una n, ¿cuántas n me quedan? Una sola n. O sea, a eso se le llama simplificación de términos semejantes, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo 3x y le tengo que restar 2x, pues me queda una x, o sea, términos semejantes. Y se puede hacer siempre y cuando sean semejantes. En el caso de que me hubiese quedado 2n cuadrado menos n, esto no se puede hacer, no se podría simplificar porque no son semejantes. Recordemos, para que sean semejantes, los exponentes tienen que ser iguales, que fue lo que hicimos acá, ¿verdad? Para poder sumar, los exponentes tienen que ser iguales. Para poder hacer la suma aquí, los exponentes tenían que ser idénticos para que sean semejantes. Pero si los exponentes no son iguales, entonces no se puede hacer nada, ¿sí? No se puede. Pero estos son semejantes, porque aquí tengo n y aquí tengo n, pues son semejantes. Entonces a 2n le quito n, me queda n. 6 menos 1 es igual a 5. N es igual a 5, ¿sí? N, en este caso, dio que n vale 5. Entonces la pregunta que era, ¿cuántas soluciones enteras tiene la ecuación? Tiene una sola solución. Solo una tiene. Esa solución es 5. Entonces la respuesta al problema es, tiene una sola solución. Y es n igual a 5. Si por ejemplo, en algún determinado caso, aquí hubiese quedado 2n cuadrado menos n igual a 5, esto es una ecuación de segundo grado y habría que resolverlo aplicando procedimientos de ecuaciones de segundo grado. Y una ecuación de segundo grado por lo general tiene dos soluciones, ¿verdad? Pero como la ecuación que quedó es de primer grado, por esa razón solo tiene una solución nada más. De hecho, ni había que hallar cuánto valía n, solo había que establecer que la ecuación que quedó es de primer grado. ¿Cómo sé que es de primer grado? Porque la letra n tiene exponente 1. Si una de esas n hubiera quedado al cuadrado, entonces es de segundo grado y habría que probar cuáles son esas soluciones. Pero no, en este caso fue de primer grado. Ya la próxima clase entraremos a álgebra y empezaremos a ver esta parte de ecuaciones de primero y de segundo grado. ¿Preguntas con ese ejercicio 7? No, profe. ¿No? Muy bien. Para dejar un poquito más claro este tema, vamos a resolver el problema 8 y el problema 9, que tienen que ver con lo mismo. Aquí tenemos el problema 8. Dice, encontrar y en términos de x de tal manera que 2 a la y es igual a 16x más 1 más 2 elevado a la 4x más y. O sea, dejar la y en términos de x. O sea, la y igualado a valores con x. Es lo que le está diciendo, ¿verdad? Entonces debemos de ir adentrándonos al lenguaje algebraico porque va a ser muy común, muy seguido que lo vayan a estar viendo en este tipo de exámenes. Encontrar y en términos de x de tal manera que 2y bla 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 bla. ¿Qué significa y en términos de x? Y igualado a 2x menos 3x más 1, por ejemplo. Estoy dejando y igualado a una expresión que tiene términos en x. Eso es lo que significa. Bueno, entonces la idea es llevar toda esa expresión a una misma potencia, así como lo hicimos acá. Afortunadamente del lado izquierdo está súper excelente. Entonces del lado izquierdo solo queda 2 a la y ahí no hay problema. El problema está del lado derecho. ¿Cómo juntar estas dos para que quede como 2 elevado a un exponente? Pero yo ya sé que 16 es lo mismo que 2 a la 4. Entonces me queda 2 a la 4 elevado a la x más 1. ¿Sí o no?
¿Sí, ahora? Sí, profe. Más 2 elevado a la 4x más 4. Miren, qué bonito, ahí se arregló todo. 2 a la y es igual a 2 a la 4 elevado a la x más 1 se copia la base y se multiplican los exponentes. O sea, el 4 se multiplica con el x más 1. El 4 se multiplica con esto que está acá arriba, que es x más 1. Más 2 elevado a la 4x más 4. Vale. Tengo un evento hoy, qué raro. Bueno, esto sigue quedando 2 elevado a la y. Y aquí puedo, si ustedes se dan cuenta, los que están en tercero básico, aquí podría yo sacar factor común. Me voy a dar cuenta que los exponentes son iguales. Pero segundo y Teculután no hemos visto factorización, entonces mejor no me adentro a factorización. Entonces lo voy a multiplicar. 2. Y voy a multiplicar. Cuando yo multiplico un número por algo que está dentro de un paréntesis, se multiplica todo por los términos del paréntesis. O sea, 4 por x y 4 por 1. Entonces 4 por x se mantiene como 4x. Más 4 por 1 se mantiene como 4. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Y qué sucede? Miren, ¿qué sucede? Estos dos tienen el mismo exponente. Son semejantes. ¿Ya se dieron cuenta? Es como tener 2 elevado a la 5 más 2 elevado a la 5. ¿Por qué? Porque los exponentes son iguales, miren. Son iguales. ¿Y qué pasa cuando yo tengo dos cantidades en potencia sumando y tienen el mismo exponente? Pues si son semejantes me quedaría 2 veces 2 elevado a la 5. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Sí, profe. Entonces aquí quedaría 2 elevado a la y es igual a 2 veces 2 elevado a la ¿qué? A la 4x más 4. Bueno, pero tengo que juntar estos dos. Aplico propiedad de multiplicación. 2 elevado a la y se mantiene. Copio la base y se suman los exponentes. Este 1, porque ahí hay un 1, se suma con este otro exponente, que es 4x más 4. Pero esto se puede arreglar todavía, se puede simplificar un poquito. Esto queda como 2 elevado a la y esto queda como 2 elevado a la 1 más 4x más 4. Dentro de esta expresión hay términos semejantes. El 4x no, porque él ya no tiene semejante con nadie. Pero el 1 y el 4 son semejantes, porque son números independientes. ¿Y 1 más 4 cuánto es? 5. Más 5, ¿sí? A 1 le sumo 4, me da positivo 5. Y por eso queda así. Entonces, 2 elevado a la y es lo mismo que 2 elevado a la 4x más 5. El problema dice, deje y en términos de x. Y es lógico que aplicando la propiedad de a la x es igual a la y, donde dice que x es igual a y, entonces me dice en este caso que y es igual a ¿qué? ¿Y es igual a qué? 4x más 5. 4x más 5. Correcto. Y es igual a 4x más 5. Listo. Esta sería la respuesta porque está diciendo deje y en términos de x. Aquí está y igualado a una expresión que contenga x. Y ya está. Listo. ¿Qué tal? ¿Sí se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a Olimpiadas, muchachos. Esto ya estamos en lo mero bueno. Ya nos adentramos de lleno a lo que Profe, es. Diga. ¿que no saben cuándo van a hacer? Es en julio. Tenemos 3 meses todavía. Casi. Es en julio. La primera semana de julio. Hay tiempo todavía. Profe, y este sábado va a haber clase El otro sábado no. de descanso. Sí, no va a haber. Lo que estoy pensando es a ver si les vamos a tener una clase ya sea el lunes o el martes. Pero les voy a avisar todavía porque no sé. Entonces, Profe, es que en la semana no voy a poder.
Por eso yo también estoy viendo eso porque creo que voy a salir de viaje, pero no sé. Y si fuese que salgo de viaje, entonces voy a grabar la clase y así después lo ven. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Vale. Entonces, otra cosa, fíjense que necesito un grupo de física fundamental ustedes. Bueno, pero después hablo especialmente con el Pedro de Betancourt, porque ustedes son más, entonces necesito un equipo de física. No hemos iniciado física. Bueno, vamos a iniciar física. ¿Para qué valores de x se cumple la ecuación 2 a la 5 más x? Dice para qué valores de x, o sea, hay que calcular cuánto vale x. Se tiene que cumplir la ecuación 2 elevado a la 5 más x más 2 elevado a la 5 menos x. Ese es un problema, ustedes. Este sí es un problema. Imagínense que les apareciera esto. ¿Sí? Imagínense que les apareciera esto en el examen de Olimpiadas. Tercero básico especialmente. Aunque con segundo podrían meter cosas así también. Lo he visto. Entonces, primero la idea es dejar todos en potencias de la misma base. Este 1025 me causa mucha duda. Voy a factorar el 1025, a ver. Voy a factorar ese 1025. 2, 5, 3, no tiene tercera, pero sí tiene quinta. La quinta de 10 es 2, aquí es 0 y la quinta de 25 es 5, todavía hay quinta. La quinta de 205 es 41 y 41 es 1. Dios mío. Bueno. Está bien factorado ahí, ¿verdad? Sí. Está bien factorado. Bueno. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos acá? Este sí me dejó en shock ustedes. Pero bueno, veamos. Voy a separar a esto, miren. Esto es lo mismo que decir 2 elevado a la 5 multiplicado por 2 elevado a la x. O sea, separé esto. Lo hice al revés. Al final se copia la base y se suman los exponentes. 2, 5 más x. ¿Se entiende esta separación? Que quedó en multiplicación. Sí, ahora. Y este me queda más. Esta está en resta. Entonces, ¿qué queda? 2 elevado a la 5 dividido 2 elevado a la x. ¿Válido o no válido? ¿Qué opinan? Vamos a hacer un poquito más bonito. Esta es una división. 2 elevado a la 5 dividido 2 elevado a la x. ¿Por qué dividido? Porque está en resta. Entonces se copia la base y se restan los exponentes. 5 menos x, 5 menos x. ¿Sí se entiende por qué quedó así, verdad? ¿Sí? ¿Entendimos? Creo que perdí señal. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno. ¿Se entiende por qué quedó así? Sí, profe. Vaya. Bueno, de ahí no sé qué hacer. Ahora, miren, vamos a adentrarnos al tema de ecuaciones el día de hoy, fíjense. Vamos a aventurarnos al tema de ecuaciones. Le encuentro una salida, pero es una salida que no mucho me agrada, pero lo voy a tener que hacer, porque si no, no podría. Este denominador, este amiguito de acá, es un amiguito estorboso. En una igualdad, nunca es conveniente tener denominadores. A veces se puede quitar y a veces no se puede quitar. Y cuando se puede quitar, pues hay que somatarlo, ¿sí? Hay que quitarlo, porque entonces suaviza la operación. Y entonces, ¿cómo elimino yo un denominador? Multiplicándolo por el mismo. O sea, por ejemplo, si yo tengo un tercio
y quiero somatarme el 3, pues lo multiplico por 3 y sas, se mueren, ¿no? Y queda 1. Si yo tengo a dividido m, ¿cómo me somato la m? Pues lo multiplico por m y entonces m arriba y m abajo se somatan y solo queda a. O sea, para eliminar un denominador, lo multiplico por él mismo y si hubiesen varios denominadores, lo multiplico por el MCM. Es decir, si yo tengo un medio más un cuarto y quiero eliminar más un quinto y quiero eliminar el 2, el 4 y el 5 al mismo tiempo, entonces lo tendría que multiplicar todo por su MCM. Y el MCM de eso es 20. Bueno, entonces la mitad de 2 es 1, la mitad de 20 es 10. 10 por 1 es 10. La mitad de 4, bueno, la cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 20 es 5. 5 por 1 pues es 5. La quinta de 5 es 1 y la quinta de 20 es 4. 4 por 1 pues es 4. Y entonces se eliminaría. Esto es un proceso que se aplica para ecuaciones. Multiplicarlo por el MCM que me permite eliminar los denominadores. Entonces, si yo quiero hablar de esa misma situación acá, yo me quiero eliminar el 2 elevado a la x. Y como esto es una ecuación, entonces toda la ecuación, porque hay una igualdad, toda la ecuación, lo multiplico por 2 elevado a la x. Todos los términos. Y en una expresión matemática, un término se separa de otro porque el signo más o el signo menos está de por medio, o el signo igual. Es decir, que esto es un término, este es otro término porque el signo más los está separando. Y este es otro término porque el signo igual los está separando. Entonces, ¿cuántos términos tiene esa igualdad? Pues tiene 3. Si yo analizo eso y veo acá, ¿cuántos términos tiene esta operación matemática? Tiene 7 términos. ¿Por qué? Porque el signo más los separa. Pero si hubiese sido así, miren, si hubiese sido así, 7 elevado a la 7 por 7 elevado a la 7 por 7 elevado a la 7 por 7 elevado a la 7. Estando en multiplicación, esto es un solo término, porque nadie los está separando. Entonces, no está el signo más o el signo menos, que son los únicos que pueden separar un término de otro. Y el signo igual. ¿De acuerdo? Entonces aquí, esto se contaría como un solo término. ¿Sí o no? ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Entonces, en matemática, una expresión matemática, ya sea numérica o algebraica, se van a separar en términos y el signo más o el signo menos hace ese trabajo. En este caso tengo 3 términos. Entonces, el 2 elevado a la x multiplica a todos los términos. Significa que queda 2 elevado a la x multiplicado por 5 elevado por 2 elevado a la 5 por 2 elevado a la 5 por 2 elevado a la x más este 5 elevado a la 5 perdón, 2 elevado a la 5 se mantiene y este con este se mueren, que era lo que yo estaba buscando, eliminar ese denominador. Bueno, ficticiamente se muere. Este se muere, pero este no, él solamente está ahí como multiplicador. Pero este muere con este, para ese término. Entonces solo queda 2 a la 5. Es igual a 1025 por 2 elevado a la x. Bueno, ahí estamos. ¿Preguntas hasta allí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Entonces multipliqué el primer término por 2 elevado a la x, el segundo término por 2 elevado a la x para poder eliminar este y el tercer término por 2 elevado a la x. Ahora voy a reacomodar los valores. Vean acá, 2 elevado a la 5, si quieren lo operamos, es 32. O sea, 2 elevado a la 5 es 32. Y en el caso de acá, 2 a la x por 2 a la x se copia la base que es 2 y se suman los exponentes. X más x, ¿cuánto es x más x? ¿Cuánto es x más x? A una manzana le agrego otra manzana. ¿Cuántas manzanas me da? 2 manzanas. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Este me queda más 32
porque es 2 a la 5 es 32. Y este término que está del otro lado, que tiene signo positivo, ¿verdad? Porque cuando un término no tiene signo se sobreentiende que tiene positivo. Entonces pasa a este lado como negativo, porque tiene variable. Lo pasé a este lado porque tiene variable. Por 2 elevado a la x igualado a 0, porque del otro lado ya no quedó nada. O sea, todo se vino para el lado izquierdo. Entonces quedó igualado a 0. Hago un cambio de variable. Ahorita voy a hacer un cambio de variable. Perdón, chicos. Voy a hacer un cambio de variable. Miren. Ok. Voy a hacer un ajuste. Voy a hacer un acomodo. Los chicos de tercero conocen esta expresión. Aquí en Toto. Ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí o no? ¿Se recuerdan de esta expresión? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Séptimo caso de factorización. Pero si ese séptimo caso de factorización lo igualo a 0, esta es la estructura básica de una ecuación de segundo grado. ¿Por qué es de segundo grado? Porque el mayor exponente de la variable es el 2. Entonces voy a reestructurar esto de tal manera que tenga este estilo. Miren, este estilo. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? ¿Qué se me ocurre a mí? El 32, pues lo dejo como 32, no me preocupa. Porque el 32 sería esta A, ¿verdad? No me preocupa, es el valor numérico. El problema es cómo ajustar esto. Entonces, a mí se me ocurre hacer esto. El 2 queda elevado a la x. Y voy a dejar esto elevado al cuadrado. Para que quede esto como la variable elevado al cuadrado. O sea, este sería la x elevado al cuadrado. Y esa separación se pudo hacer pues porque están en multiplicación. 2 por x es lo mismo que x por 2. O sea, 2 por x es lo mismo que x por 2. Menos 1025 tampoco me preocupa porque ese sería la b. Menos 1025. No me preocupa. Por 2 elevado a la x. Y este sería la misma variable. Miren. Este sería lo que sería la x acá, que está elevado a la 2. Y este sería la x que está simplita, sin exponente, ¿verdad? Más c. Entonces aquí le pongo más 32, porque ahí está ese 32 estorboso. Listo, igualado a 0. Entonces hago un cambio de variable. A partir de ahora tenemos que ser muy ingeniosos. Cambio de variable. Yo lo puedo llevar ahí, pero para que se vea más chilero y que no sea tan confuso, voy a decir que m es igual a 2 elevado a la x. ¿Sí? Entonces, en vez de usar 2x, para no verlo tan feito, voy a usar m. Entonces, la ecuación quedaría como 32m al cuadrado menos 1025. 2 a la x, ¿qué es? M más 32 es igual a 0. Entonces, miren, esto ya es una ecuación más normal y parecida a esto. ¿Sí o no? Recapitulando. Primero tuve la necesidad de separar estos para ver qué se podía hacer. Los separé. Multiplicación de potencias de igual base, división de potencias de igual base. Me di cuenta de que ese 2 a la x estaba como estorboso, entonces multipliqué toda la igualdad por 2 a la x y queda 2 a la x por el término. Aquí el 2 a la x le elimina el que está abajo y aquí queda multiplicado por 2 a la x. Reestructuro. 2 a la 5 es 32 y me doy cuenta que 2 a la x con 2 a la x son de la misma base y el mismo exponente. Pues se copia la base y se suman los exponentes.
y queda 2 elevado a la 2x. Este más 32, porque 2 a la 5, y este menos 1025, 2x, 2 a la x, queda a este lado negativo porque del otro lado estaba positivo y queda igualado a 0. Entonces yo me di cuenta de que este está cuadrático y que este está lineal. O sea, cuadrático es que está duplicado y que este está simple. Entonces me di cuenta de que podría llevarse a una estructura similar a la ecuación de segundo grado. La x lo dejé adentro y el 2 pasa afuera para tener un exponente 2. Y este pues ya está libre, ¿no? Porque él es como que si tuviera exponente 1. Para que no se vea así de feo, entonces le asigné una variable. Le dije que vale m. Pues puede haber sido p, puede haber sido r, puede haber sido lo que sea, no importa. Yo le puse m. Entonces en vez de poner 2 a la x, le pongo m. Queda m al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos? Chicos. ¿Sí? Bueno. Ahora, el problema es cómo resolver una ecuación de segundo grado. Bueno, más adelante les voy a explicar cómo. Pero hoy vamos a usar herramientas tecnológicas. Afortunadamente tenemos una infinidad de herramientas tecnológicas. Entonces, vamos a resolverlo haciendo trampa por hoy. Pero ustedes tienen que aprenderlo. ¿Logran ver pantalla completa ahí? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, usted viene, bueno, ecuación de segundo grado siempre tiene que tener esta estructura, en ese orden. Entonces, A, ¿cuánto valdría aquí A? 32. Porque es el coeficiente del término cuadrático. ¿Cuánto valdría B en esta ecuación? ¿Qué es este? El término que acompaña a la x simple o a la variable simple. El coeficiente sería menos 1025. ¿Y cuánto valdría el valor C? A ver. Según esta expresión. 32, correcto. Por eso hay que dejarlo en esa estructura, porque una ecuación cuadrática tiene que estar en esa estructura. Entonces, A vale 32, B vale menos 1025 y C vale 32. Bueno, entonces vengo yo y escribo acá resolver ecuación cuadrática online. Bueno, Symbolab es una aplicación que también puede instalar en su teléfono, o si quiere lo usa aquí en línea. Entonces escribe la ecuación que era, bueno, aquí piden que lo escriba. En algunos casos escriben el valor A, B y C. Aquí sería 32m cuadrado, entonces aquí lo lógico sería escribir 32. No está activado. 32x al cuadrado. Aquí está el cuadrado, ¿no? 32x al cuadrado. Menos 1025x. O m si quieren, como lo estábamos trabajando en m. Si quieren, trabajémoslo como e. Para no entrar en conflicto. Y el último era ¿qué? Más 32. Todo igualado a ¿qué? A 0. ¿Se logra ver ahí? ¿O no se ve? ¿Sí se ve? Ok. Bueno, entonces ahí tenemos esa expresión. ¿Qué vamos a hacer? Le damos enter o ir y nos lo resuelve. Y me queda que ahí está todo el procedimiento de cómo se resuelve. Pero eso lo veremos en una siguiente clase. Las soluciones, dice, ¿cuántas son las soluciones? Vamos a copiar. Hay dos soluciones. ¿Por qué hay dos soluciones? Porque cuando es cuadrática es muy probable de que tenga dos soluciones. Las soluciones según nuestra aplicación es de que una m vale 32 y la otra m vale 1 dividido 32. ¿Sí? Son dos respuestas. Bueno, pero yo no estaba buscando m. ¿Qué estaba buscando yo?
X, ¿verdad que sí? ¿Se entendió esta cuestión? Las soluciones de esta ecuación hay dos. Uno vale 32 y el otro vale 1 sobre 32. Entonces, regresando, porque la m nunca existía, tenemos que regresar a la variable original. Entonces, m ¿a qué es igual? A 32. 32 es igual a ¿qué? A 2 elevado a la x, porque m es 32 y es igual a 2 a la x. Estoy regresando a la variable original. Por lo tanto, 32 es lo mismo que decir 2 elevado a la 5. Por lo tanto, esto me queda 2 elevado a la x. Entonces, la primera respuesta del problema es, ¿para qué valores de x se cumple? El primer valor de x, ¿cuánto es? Según lo que vemos ahí. ¿Cuánto vale x? Vale 5. ¿Sí o no? Chicos. X vale 5. Pero hay otra opción. Dice que m vale 1 sobre 32, que es igual a 2x. O sea, hay dos opciones. Uno que vale 32 y uno que vale 1 sobre 32. Entonces esto es lo mismo que decir 1 dividido 2 a la 5. Es igual a 2x. Pero para tenerla igualada, esto lo puedo subir aplicando el exponente negativo. Entonces, y si este 2 a la 5 lo paso arriba, entonces quedaría negativo. Cuando yo cambio de lugar una potencia, si lo paso de abajo para arriba o de arriba para abajo, cambia de signo. Si es positivo pasa a negativo, si es negativo pasa a positivo el exponente. Entonces, como el 2 a la 5 estaba abajo y lo mandé para arriba y el 1 para abajo, hice el recíproco de cambiar la posición, entonces sube como 2 a la menos 5. Es igual a 2 a la x. ¿De cuánto valdría x entonces en esta solución? 5. No, menos 5. Valdría menos 5. Entonces hay dos soluciones. Para esta igualdad que me mostraron, la x puede valer 5 o puede valer menos 5. Cualquiera de las dos podría funcionar. ¿De acuerdo? Chicos, bueno, aquí me convendría poner aquí x1 y aquí x2. Bueno, aquí introdujimos el tema de ecuaciones, muchachos. Entonces, para que empecemos a ver ya eso. En mi canal de YouTube están los temas de álgebra, suma, resta, multiplicación, división, simplificación de términos semejantes, productos notables, factorización, ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado. O sea, sería genial si ustedes pudiesen ver todos esos temas y aprendérselos, ¿verdad? Sería súper excelente que los analizaran, porque entonces ya nos dedicaríamos solamente a resolver problemas y evitaríamos el que yo les tenga que dar toda la clase, porque al final se los tengo que dar en el colegio. Entonces ustedes avanzarían en esa parte nada más. Ahora, acá, esta ecuación la pude haber metido acá en la aplicación. 2 elevado a la 5 más x. Chequemos. 2 elevado. Aquí está el símbolo de elevado. A la 5 más x. Luego, ¿qué decía? ¿Más qué? Más 2 elevado a la 5 menos x. Más 2 elevado a la 5 menos x. Todo es igual a 1025. Así era, ¿no? Le doy enter. Y esa es la ventaja de ustedes, porque ventaja o desventaja puede ser. Yo ahorita lo vería como una desventaja. Aquí me da la respuesta, o sea, x vale 5 y la otra x vale menos 5. Y entonces aquí hace todo el desglose, miren. Aquí hacen el cambio de variable también. Chequen. Queda 2 elevado a la x por 2 a la 5. Y aquí 2 elevado a la x menos 1. Reescribimos una ecuación con 2 elevado a la x es igual a u. Hicieron el cambio de variable. Resolvieron la ecuación de segundo grado. Y les quedó 32. Regresaron a lo que teníamos.
Y ahí está, ¿ven? Lo mismo que hicimos. Ahora, por eso yo soy partidario. La tecnología es súper buenísima. Excelente porque hoy en día nos resuelve muchas cosas. Pero uno como ser humano tiene que ser más pilas que la tecnología. ¿Sí? Si la aplicación lo pudo resolver, el ser humano tiene que poder resolverlo antes. Nosotros. ¿Preguntas con este tema, muchachos? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Los demás? ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a terminar nuestra clase hablando un poquito de Gauss-Jordan. Este personaje, Gauss-Jordan, era un matemático, a muchos lo consideran como el príncipe de las matemáticas, el rey de las matemáticas, porque fue un genio en cuestiones a cálculo numérico y propuso un montón de cosas. Entre ellas, dice la leyenda de matemática que el joven Gauss tenía un profesor de matemáticas que que de vez en cuando no tenía muchas ganas de dar clases. O sea, su profe de mate no tenía ganas de dar clases. Entonces, uno de esos días que no quería dar clases, el profesor le ordenó a los alumnos que calcularan la suma de los números del 1 al 1000, o del 1 al 100 creo que era, o del 1000 no me acuerdo, con la esperanza de tenerlos ocupados todo el día, según la leyenda. Gauss no tardó más de unos minutos en terminar precisamente porque conocía la fórmula que hoy lleva su nombre. Cuando nosotros encontramos series numéricas que se tengan que sumar, a veces hay patrones que siguen el cálculo. O sea, no hay necesidad de hacer la sumatoria total, sino únicamente aplicar ciertos criterios. Uno podría hacer el cálculo de la sumatoria. En este caso nos proponen la fórmula de Gauss-Jordan, que cuenta la leyenda que fue el primero que la propuso, bueno, la usó. No sé si él realmente la creó, pero sí la utilizó para esta clase con su profesor, que dice que la suma de los primeros n naturales es 1 más 2 más 3 hasta n, obedece a esta fórmula. O sea que si yo quisiera sumar el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5 más el 6 más el 7 más el 8 más el 9, no tengo que hacer nada más que aplicar esta fórmula, donde n es la cantidad de enteros que tengo, que en este caso es 9. 9 más 1, todo eso dividido entre 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? 9 por 9 más 1, que es 10, dividido 2. 9 por 10 es 90, y 90 dividido 2 es 45. O sea, si yo sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9, obligatoriamente me tiene que dar 45. ¿Sí o no? Ahora, imaginen esto, sumar los números de la serie 35, 36, 37 hasta 72. Hasta 72. ¿Sí? Imagínense que tengamos que sumar los números desde el 35 hasta 72. 35 más 36 más 37 más 38 más 39 más 40 más 41 más 42. ¿Cómo lo hacemos? ¿Será que puedo aplicar la fórmula de Gauss? A ver, lógica, muchachos, lógica. ¿Será que puedo utilizar la fórmula de Gauss? N por n más 1. ¿Será que n vale 72? N define la cantidad de términos en la serie. Aquí habían 9 términos, por eso es de que n valía 9. No porque este valga 9, sino porque hay 9 términos.
¿Cómo podría yo hacer eso? Con la calculadora se puede, pero ustedes tienen que poder hacerlo solitos. ¿Cómo subo yo los números de esa serie? No. Bueno, chequen pues. A mí se me ocurren varias cosas, pero creo que la mejor es esta. Voy a sumar todos los números. Ay, aquí era suma, ¿no? Voy a sumar todos los números del 1 al 2 al 3 hasta el 72. Diga. Profe, los términos serían 37, entonces sería 37 paréntesis 35 más 72 dividido 2. No es así. Diga. Se levantó otra vez, profesor. Ah, no es así. No puedo sumarlo así. O sea, usted ya entendí lo que usted hizo. Contó cuántos términos hay desde el 35 hasta el 72, ¿no? Y hay 37 términos. Está bien, hay 37 términos. Pero el problema es de que están cortados. Entonces, de acá para acá había una serie de números. Entonces lo que voy a hacer es calcularlo todo, ¿sí? Desde el 1 hasta el 72. Y le voy a restar, ¿sí? Voy a calcular esta sumatoria, desde el 1 hasta el 72. Todo. Y le voy a restar, ¿qué creen ustedes? Desde el 1 hasta ¿cuánto? Hasta el 34. O sea, voy a hacer dos cálculos. Voy a calcular la suma desde el 1 hasta el 72. Y voy a calcular la suma desde el 1 hasta el 34. Y se lo resto. ¿Tiene o no tiene lógica? ¿Qué opina? ¿Es válido o no es válido? Sí, profe. Sí, ¿verdad? O sea, hago la suma completa. Y después hago la suma desde el 1 hasta el 34. Y se lo quito. Entonces ahí voy a obtener la suma desde el 35 hasta el 72. Porque no se puede hacer como decía la compañera, decir 37 términos. Sí hay 37 términos. Pero no se puede aplicar a la fórmula porque la fórmula solo es válida para números en secuencia empezando desde el 1. ¿Me explico? Chicos. Por eso dice los primeros n naturales. Los primeros n naturales. O sea, desde los primeros. Entonces, ¿qué quedaría aquí? N por n más 1. Donde aquí n sería 72. Por 72. Más 1. Todo eso dividido ¿qué? Dividido 2. Menos, ¿cuánto valdría n acá en este otro lado? Valdría 34. Paréntesis. 34 más 1. Dividido 2. Listo. Aquí quedaría 72 multiplicado por 73 dividido ¿qué? Dividido 2 menos 34 por 35 dividido 2. Bueno, aquí podemos usar calculadora, ¿no? Porque así lo hacemos más rápido. 72 por 73 dividido 2 es 2628. 2628. Menos 34 por 35 dividido 2 es 595. Por lo tanto, la suma de los números del 35 hasta el 72 serían 2628 menos 595. Y me da 2033. Ese es el resultado de la suma de esos números desde el 35 hasta el 72. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Bueno.
Ya para terminar, vamos a ver. Hay otras fórmulas que son importantes de saberlas también. Esta es cuando sumamos números desde 1 en adelante en secuencia. Pero a veces aparecen cuadrados, sumas de cuadrados. Por ejemplo, la suma de los cuadrados de los primeros n naturales. O sea, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado y así. Esta fórmula se puede utilizar para hacer esa sumatoria. ¿Ya? Imagínense que yo quisiera hacer la suma de los cuadrados desde 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta 9 al cuadrado. Imagínense, esto sería 1, 4, 9, 9 al cuadrado es 81 y así. Entonces la fórmula sería n, donde n define el último término, que en este caso es, casualmente es 9, vamos a cambiar ese 9, vamos a poner 11 al cuadrado. Hay 11 términos, entonces quedaría 11 por 11 más 1 por 2 veces 11 más 1, todo eso dividido 6. Jerarquía de operaciones, 11, 12, 2 por 11, 22, más 1, 23, dividido 6. Por lo tanto, la sumatoria sería, la calculadora, 11 por 12 por 23, dividido 2, 1518. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Eso es para el caso de los cuadrados. Hay para cubos también. Vamos a ver si nos lo dan acá. Sí, también para cubos. Si en algún determinado caso yo quiero sumar los cubos de cierta serie de números naturales en secuencia, esta es su fórmula. N por n más 1 dividido 2, todo eso elevado al cuadrado. O sea, es la misma que la de la normal, solo que elevado al cuadrado. ¿Se nota? Si quisiera sumar los cubos, vamos a ver si hay otra. Ahí es una demostración. Bueno, de ahí hablan un poquito de potenciación. Y ahí vienen los ejercicios, pero las vamos a hacer despuesito. ¿Saben qué? Se las voy a dejar para que la hagan ustedes. Esa es su tarea. No les había dejado tarea, les voy a dejar esta tarea. Ahí. Bueno, igual el video lo voy a subir, entonces ustedes pueden buscar ahí las fórmulas. ¿Está bueno? Ok. Aquí hay otros ejercicios. ¿Saben qué les voy a subir? Mejor les voy a subir, voy a pegar acá para que así se quede grabado en el video y no me pierde. Y así los obligo a ver el video. Intenten resolver esas. Usen su ingenio. Bueno, aquí ya está, aquí sí ya es pura álgebra. Bueno chicos, entonces esa es la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda?